Eleazar, ¿responde la situación postelectoral a las ilusiones que se forjaron los votantes del 6 de diciembre? ¿O están, por el contrario, soslayando el tratamiento de los temas más importantes? Sí, evidentemente la pregunta tiene la segunda respuesta. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos sigue esperando que la Asamblea Nacional ofrezca una contribución en su acción, sus decisiones, en favor de resolver sus problemas más inminentes, los cuales están los de la economía. Nosotros hicimos una encuesta en Últimas Noticias, que la publicamos a mediados de esta semana, que revelaba que el 59% de los consultados opinaba que debían resolver en primer lugar, me refiero a la Asamblea Nacional, o ayudar a resolver los problemas de la economía y de eliminar las colas. Y apenas un 19% decía que era la ley de amnistía o la de seguridad. Es decir, que yo creo que la inmensa mayoría de los que votaron, lo hicieron, de los que votaron por la oposición, lo hicieron en la confianza de que lo que no pudo resolver problemas en el último año, que el que se expresaba en la cola, lo iba a ayudar a resolver o contribuir a resolver la Asamblea Nacional. No ha sido así y todavía las perspectivas no asoman a una solución que atienda a esa demanda, exigencias y expectativas de la gente. Entonces, yo pienso que ahí debe haber entre confusión, frustración por lo que pasó el 6 de diciembre y por supuesto, cada vez habrá más reclamos de que tanto el gobierno como la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo, particularmente con el sector de la economía, para darle el impulso a la producción que no ha tenido y que será lo que puede permitir gradualmente ir resolviendo el problema económico y particularmente el problema de alimentación. En el país existe una tendencia, creo yo que mayoritaria, que incluso está presente en las fuerzas partidistas que participaron en el 6 de diciembre. Esa tendencia apunta hacia la convicción de que esos grandes temas, el económico, el social, el de la inseguridad, tienen que resolverse en el marco de la concertación. Es decir, si no hay concertación es muy difícil resolverlo, de acuerdo, o por lo menos abordarlo. Y eso señala claramente que la falla que hay en este momento en los factores que conducen la política es el poco interés que le ponen al diálogo, ¿no? Incluso hubo fuerzas políticas que para las elecciones del 6 de diciembre hicieron mucha campaña en nombre del diálogo, prometieron concertar, prometieron unidad del país, pero rápidamente ese planteamiento ha pasado a un segundo o tercero o cuarto plano, ¿no? Es así. Tú como periodista que estás metido de lleno en la calle, recogiendo la opinión de los lectores y de muchos sectores del país, ¿qué percepción tienes? Bueno, que en efecto ha habido de parte del Ejecutivo Nacional y particularmente del presidente y de los ministros de la Economía anuncios de acercamiento a los sectores económicos, productivos. Sin embargo, este acercamiento no es con todos y en esto hay divergencias internas, porque mientras unos dicen hay que hablar con todos los empresarios, con todos los productores, incluso los pequeños y medianos productores, otra tendencia es más radical y que pareciera excluir a los grandes productores. Y eso es fundamental, que todo el sector de la economía pueda ser concertado con los ministros correspondientes y particularmente con el presidente, para que se pueda realmente reemprender una política económica que permita aumentar la producción, cubrir los déficits que existen y que la gente comience a percibir que hay una política que va a mediano y largo plazo a resolver sus problemas económicos, problemas de alimentación, etcétera. Pero eso todavía no se vislumbra. Está en esas relaciones del sector político gubernamental con el sector
productivo, el sector empresarial, no se ve que haya habido una concertación ni que estén cerca de una concertación para enfrentar con decisión ese problema. Como tú lo afirmaste, pues es imposible la solución de los problemas de la economía y del aumento de la producción sin que haya un acuerdo global entre las dos partes. Ahora fíjate, César, yo observo que hay una simplificación suicida. Un sector dice, la solución está en la salida de Maduro de Miraflores. No precisan de qué manera, pero en todo caso es una opción inconstitucional, por decirlo menos. Y otro sector que dice, no, la solución es avasallar a la oposición, aplastarla. ¿No? Sí. También es una locura, ¿no? Claro, claro. Sobre todo los un país. Están en los extremos. Exacto. Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a razonamientos tan elementales e irracionales, por otra parte? Bueno, si quisiéramos mirar un poco lo ocurrido recientemente, donde precisamente en el momento en que estuvieron en las perspectivas que se asomaran las dos primeras soluciones, entre comillas, es decir, que eran las que iban a crear más bien más conflicto y menos solución, menos acuerdo, ya vimos ese ejemplo, que esa política fue derrotada. Y fue derrotada porque tanto las bases, no sé si las bases, pero la dirección de la MUD y su fracción parlamentaria, la mayoría, se dio cuenta que ese no podía ser el camino. Y de igual manera se veía en la fuerza del polo patriótico. Y de ahí es cuando se vino inesperadamente, sorpresivamente para el país y para muchos sectores observadores del exterior, que hubo un acercamiento que permitió resolver esa crisis circunstancial que estaba presentada. De manera que si eso lo trasladamos a la situación general, pues es la vía de la concertación, del diálogo, de las conversaciones, de los encuentros, sin que haya idea de conciliación ni de renuncia a principios, ni mucho menos, la que puede orientarnos hacia resolver el cuadro de la economía y que siga marchando la política con sus confrontaciones, tensiones y distensiones, que es lo que es previsible. Pero si no se dan pasos, yo no diría audaces, pero firmes hacia el sector empresarial para contribuir de manera decisiva al aumento de la producción, pues es imposible pensar que el gobierno, con solamente su estructura gubernamental, con su estructura burocrática, con su ministerio, va a enfrentar y resolver ese problema. Hay otro tema muy importante en este momento, que es el tema militar. El tema militar ha entrado por la calle ancha en la política. Tanto el sector chavista como la MUD y la oposición están manejando ese tema. Tú y yo hemos tratado el tema militar en muchas oportunidades y el país sabe la importancia que tiene el tema, lo peligroso que es abordarlo si no hay definiciones claras, sobre todo marcando los límites. Y los límites son la Constitución y las leyes de la República. ¿Qué has observado tú al respecto? Bueno, lo primero que debíamos destacar fue el pronunciamiento de la Fuerza Armada, de la institución, como su reacción, su respuesta al acto de agravio del presidente de la Asamblea, Henry Ramos, cuando retira de las instalaciones de la Asamblea los retratos de Bolívar y de Chávez, e igualmente el del jefe de Estado. Esa reacción no se limitó a la calle, que la hubo inmediatamente. Ni siquiera en el seno de la MUD, donde hubo desacuerdos, discrepancias, aunque no muy conflictivos, pero hubo desacuerdo con esa conducta. Pero
el pronunciamiento de la Fuerza Armada que leyó el ministro Padrino López en un acto especial, donde además estaba junto al alto mando y otros dirigentes militares, estaban los sectores de la podemos decir de la minoría de la Asamblea Nacional. Es decir, que había una conjunción de fuerzas militares y fuerzas civiles dirigenciales. Esa reacción debió hacer pensar a Ramos como el autor de ese hecho y al resto de los dirigentes o miembros de la MUD de cómo debían tratar temas que de alguna manera podían generar la indignación, el rechazo, la protesta de la institución armada. Porque esta institución armada, y esto ha sido uno de los hechos más extraordinarios del presidente Chávez, haber cambiado lo que era la Fuerza Armada venezolana hasta hace 10 o 14, 15 años a lo que es la Fuerza Armada hoy, independientemente que no hablemos de unanimidad, pero la convicción que existe allí, la conciencia que existe no solo en los altos oficiales, sino en cuadros medios y en muchos de sus soldados, de la unidad cívico-militar, pero no entendida como la entendía, por ejemplo, Betancourt en el año 45, que decía que a los oficiales solo les faltaba usar una chaqueta o un paltó para confundirse con Acción Democrática, ¿no? Eso está escrito por allí. Es decir, que hoy esa unidad, esa convergencia, Fuerza Armada y el pueblo, tiene una raíz y una profundidad que nunca tuvo en ningún momento. Y repito, todo esto fue una obra fundamentalmente del presidente Chávez, que logró pacientemente, con mucha tenacidad, con el conocimiento que él tiene o que tenía de la institución, de su oficialidad, ir cambiando gradualmente esa conducta de ellos frente a la Constitución, de ellos frente a la sociedad, frente al pueblo, y la necesidad de actuar siempre cuando se habla del problema de defensa como un problema de todo el país. De manera que yo creo que debió ser una lección para la oposición y particularmente para la MUD, lo que ocurrió después de del retiro de los retratos de Bolívar y de Chávez de la Asamblea Nacional. Debió ser una lección porque debieron examinar, analizar qué significado tenía esa reacción tan inmediata para expresar la indignación de la institución armada. De manera que yo creo que la Fuerza Armada, aunque es un factor político que no existía antes, como lo existe hoy, va a seguir jugando un rol principalísimo en el desarrollo de los acontecimientos futuros aquí en Venezuela. Mira, para concluir, César, la situación económica del país es difícil, es compleja. Y en el curso de cualquier conversación, de cualquier reunión, está presente. Sí. Reuniones familiares, reuniones políticas, Así de es. todo tipo, ¿no? Ese es el tema. La papa, las colas, la escasez, los anaqueles vacíos. ¿Por qué no se ha resuelto ese problema? ¿O por qué no se han tomado las medidas indicadas? Aunque ha habido esfuerzos por parte del gobierno, pero evidentemente no han dado el resultado que se esperaba. ¿Tú crees que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer? No, se están haciendo cosas, dando pasos. Por una parte, por supuesto, trayendo del exterior. Creo que hace 3 días llegaban 30.000 toneladas de productos avícolas para reforzar esa producción. Pero lo que conversábamos antes, donde ha habido más timidez o más contradicciones internas que permiten, que han impedido una mayor fluidez, una mayor audacia para acercarse al sector empresarial, independientemente de su poder económico, ha sido el factor que genera más
incertidumbre. Siempre se ha repetido que la confianza es un factor fundamental para el desarrollo de la economía y ahorita, por supuesto, no termina de desarrollarse porque no hay una política. El ministro Luis Salas pues no ha definido con claridad y proyección hacia el resto del año lo que va a ser su política económica. Se ha hablado incluso de un nuevo modelo económico, pero que no se ha explicado qué significa un nuevo modelo, porque los sectores empresariales, incluso los más reaccionarios, han estado reclamando un cambio de modelo. Supongo que a eso no es que se refirió el presidente Maduro hace 4 días cuando habló de un nuevo modelo económico. De manera que ahí, en esas incertidumbres, en esas seguramente contradicciones o divergencias que parecieran haber en el seno de los sectores que pueden conducir la economía desde el lado gubernamental, está la explicación en la falta de acuerdo, de concertación con los sectores empresariales. Bueno, muchísimas gracias, pues. Bueno, vamos a ver cómo salimos este año. Me complace tu total recuperación. Gracias, gracias. Y sigue adelante. Una pausa y al regresar, los confidenciales.